para quien no te conozca, me gustaría que nos dijeras quién es Joan Gallardo y cómo te defines. Bueno, yo me llamo Joan Gallardo, soy el autor del libro Nunca renuncies a ser feliz y mi trabajo se centra sobre todo en mi labor como mentor, ayudando a las personas que crean que soy yo la persona indicada para echarles una mano en los temas de los que trata el libro y sobre todo temas que rodean la gran cuestión de la felicidad. Y ya que dices de Nunca renuncies a ser feliz, que es tu libro, y que estás hablando de la felicidad, me gustaría que Joan pues, nos dijera qué es para ti la felicidad. De hecho, el libro empieza por ese costado. Para mí era muy importante a la hora de escribir el libro ofrecer pues un corpus, ¿no? Una idea y ubicar al lector ante lo que está a punto de leer. Y por eso el libro tiene que empezar con una definición, porque si no, luego el libro puede carecer de sentido si no se ofrece esa definición primeramente. E incluso me ofrezco a refutar pues, estas definiciones asumidas por muchas personas que yo encontré que eran fácilmente refutables en cuanto a la definición de la felicidad, ¿no? Tanto, Sí, definiciones como la felicidad es la ausencia de problemas, la felicidad es la alegría, la felicidad es pues, tener dinero o tener muchos bienes materiales, que son definiciones que yo también he atendido en el pasado en su momento, pero por pura experiencia y por puro razonamiento filosófico descubrí que eran fácilmente refutables y por lo tanto que no se podía construir nada a partir de ahí. Y en esa búsqueda de la felicidad bajo una definición irrefutable para mí, encontré que la felicidad es igual a paz interior. Y a partir de ella pues, se desarrolla el resto del libro. Así que para mí, felicidad es igual a paz interior. Difícil conseguir esa paz interior, sino que lo más difícil es mantenerla, ¿no? Que también se trata de eso el libro. Por eso un pilar fundamental de mi filosofía es la fortaleza interior, el coraje y la valentía, porque son valores, virtudes imprescindibles para poder luchar en contra de la pérdida de esa paz interior una vez conseguida, que ya es difícil conseguirla, no te diré que no, pero mantenerla lo es más aún. totalmente. Y luego hablaremos un poco de los valores, que sé que eres una persona súper interesada en el desarrollo de los valores personales. Luego te haré alguna pregunta sobre eso. Y antes de, digamos, de comenzar un poquito más, me gustaría que brevemente nos dijeras para las personas que no te conocen, si pudieses contar, que ya que has hablado un poco de la experiencia que has ido teniendo a lo largo de tu vida, qué es lo que ha llevado a Joan Gallardo hoy a ser mentor que ayuda a otras personas a encontrar esa felicidad que estamos hablando. Bueno, pues es un poquito una conjunción de varios elementos diferentes, ¿no? Mi experiencia personal me dio un bagaje de una serie de experiencias muy adversas y muy negativas en las que la gente encuentra una comprensión y un alivio. Y por eso confían en mí, ¿no? Porque dicen, si esta persona ha pasado por esto que estoy pasando yo y ha salido, hostias, a lo mejor tiene algo que contarme. A esto se le une también mi amor brutal por la lectura y he leído, me situarían sobrepasando ampliamente los 1000 libros leídos en mi vida, habiendo leído pues, de todo, pero sobre todo habiendo leído filosofía. Esto y también con mi amor, que está muy relacionado con el amor a la lectura, que es el amor a la escritura. Y estas tres cosas unidas, sobre todo, me hicieron pensar que quizá yo tenía algo que podía ayudar a las personas. Y es más, las personas acudían a mí buscando ese alivio y esa ayuda. Y yo descubrí que era por mi parte algo egoísta no darla. Y a partir de ahí me empecé a desarrollar esta profesión no buscada, ni mucho menos. Fue algo que sucedió sin más y que sigue ahí hoy en día y que se plasmó de cara al gran público y a un número mayor de personas en el libro, que el libro no es más que, pues, que un análisis o un resumen muy amplio de las técnicas y de los problemas más normales y más usuales que suelen traerme los clientes. Sí, totalmente. Y es que no solamente por el libro, el podcast que hiciste, el Instagram diario, simplemente con eso, para las personas que digamos que no estén dentro de tu servicio, que luego hablaremos un poco de las redes sociales, lo que aportas ahí tiene un valor gigantesco que estoy seguro que ha cambiado la vida a muchísimas personas, pero seguro. Yo creo que sí, bueno, así me lo dicen. Mira, yo en su momento
en una de mis etapas más infelices, el mayor problema que tenía entonces era que tenía un mal trabajo y que estaba muy mal pagado, ¿no? Y entonces se unían una serie de elementos que hacía que yo no me fuese muy difícil ver la luz, ¿no? Porque decía, ostras, es que estoy muy mal, pero encima no tengo un duro para pagar a alguien para que me ayude, ¿no? Y encima es que yo no tenía dinero ni para comprarme un libro. Y en la biblioteca de entonces aquí en el pueblo pues tampoco había libros muy específicos sobre esa temática, que tampoco es que los haya demasiados. Todo se ha dicho, que parece ser que la felicidad fue un tema muy tocado, sobre todo por Aristóteles, por ejemplo, en Ética de Nicómaco y en varios libros de la filosofía antigua, pero es algo que como que no fue más tratado en profundidad tampoco. Y de hecho le preguntas a cualquier persona interesada en la filosofía que te diga 10 libros dedicados a la felicidad y tienes que pensar bastante. Es como si fuese un poquito un tabú, ¿no? En Sí, sí. parte por el complejo este de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que venía a decir que una persona inteligente no podía ser feliz, que la felicidad era cosa de tontos, ¿no? Y entonces, y entonces hubo como una autocensura a la hora de hablar de estas cosas. Pero yo hubiese deseado encontrar algo o alguien que hablase de forma muy clara sobre estos conceptos y que yo no hubiese tenido que pagar por ellos. Y por eso yo dedico una parte grande de mi tiempo en hacer ese trabajo original, ya que yo no suelo compartir contenido, siempre lo estoy creando de forma original y de forma gratuita, Sí, además. sí. Y además de muchas formas distintas, como os has dicho bien, en el podcast, a través de los escritos de Instagram, a través ahora de los vídeos de YouTube, otra vez, después de tantos años, y un trabajo que no se ve y que yo no muestro, pero es la cantidad de mensajes privados que contesto de forma completamente altruista y gratuita. De hecho, tengo en mi apretadísima agenda, que tú ya has podido comprobar, tengo un par de espacios semanales, 3 franjas horarias diferentes que se llaman contestar mensajes y correos electrónicos de gente. O sea, y sin ofrecer servicios, nada, me pongo ahí, intento ayudar al máximo número de personas posibles que yo pueda, porque es lo que yo hubiese querido encontrar en su momento. Vamos a hablar un poco de otro tema y es que yo me encargo principalmente de ayudar a mujeres pues que quieren perder peso, que quieren perder grasa, pero desde una perspectiva un poco diferente a lo que se ha visto habitualmente de sufrir, castigo, sacrificio, dejar de comer y todo este tipo de cosas que a la larga no nos llevan a nada. Pero me encuentro con muchas mujeres que tienen unos niveles de autoexigencia en su vida brutales. Y claro, evidentemente que nos tenemos que exigir en nuestra vida, necesitamos esforzarnos, pero ¿hasta qué punto, ¿vale? ¿Hasta qué punto me gustaría preguntarte, es negativa una autoexigencia excesiva? Pues siempre. Siempre. Mira, hace poco ayudé a un chico en la mentoría que él estaba en un proceso de oposiciones para maestro. Terminó el último examen y como suele pasar a todos los que han opositado, yo también oposité en su momento, yo fui policía local al principio de mis 20, pues él tenía esa duda en la cabeza de decir, ostras, ¿podría haber hecho más? Y yo le expliqué, y tenía realmente una angustia Sí, sí, existencial con eso. Y yo le dije, Javi, no lo estás planteando bien, no es cuestión de si podrías haber hecho más. La cuestión es, ¿lo he hecho lo mejor que he podido o no? Porque hacer más, ¿qué significa? Yo como me considero filósofo y a mí me interesa eso, me interesan las definiciones, porque si no, siempre considero que no vale la pena hablar de nada. Ven con una definición y luego ya hablaremos. Pero si esto no está definido, primero tenemos que buscar esa definición. Y le pregunté qué significaba dar más. ¿Qué significa exigirse de una forma virtuosa o exigirse demasiado? Porque yo le pregunté, ¿dar más qué es? ¿No dormir? ¿Dar más qué es? ¿No quedar con tu novia? ¿No quedar con los amigos? ¿Qué es dar más? ¿Meterte una raya de cocaína o de speed a las 12 de la noche para poder estar toda la noche en pie estudiando? No, ¿qué significa? ¿Qué es dar más? ¿Intentar hacer trampas con algún avance tecnológico de alguna manera que se pueda eso? A veces es demasiado ambiguo. Entonces yo le pregunté, olvídate de todo esto y solo piensa en, lo he hecho lo mejor que he podido, dadas las circunstancias internas y externas. Y él me dijo, sí, ten la paz, ya está. totalmente. Es que es eso, yo me encuentro con mujeres que están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar haciendo cosas, cosas, cosas y siempre tienen esa sensación de todavía podía haber hecho más. Y es precisamente lo que tú dices, que es para ti más. Es que es una, no tiene, es una cuestión irracional, Sí, sí, completamente. totalmente. No, si para conseguir algo tengo que estar todo el día, 14, 15, 16 horas, dale que te pego, yo no lo quiero. Claro. Yo por lo menos no lo quiero que se lo quede otro.
Hace Claro. poco también David ayudaba a un cliente con su organización semanal, ¿no? Y cuando vi su planning semanal así abierto en un documento, dije, madre mía, esto es lo que le pondrías a alguien si le quisieses castigar. Y los ratos para ver a amigos, para hacer, no sé, para hacer deporte ocioso, para ir a echar tres canastas o para ver una serie, para leer una novela. Estas cosas, ¿dónde están? Ah, pero es que cuando las hago me siento mal. Ostras, ¿dónde estamos llegando a parar? Coreano decía que ahora nos estamos autoexplotando y nos engañamos diciendo que nos estamos realizando. Cuidado. Esto, lo de la productividad, 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 tengo que estar 48 horas al día que no existen haciendo cosas. Es que yo no sé cómo lo ves tú, David, pero para mí una persona que es muy eficiente con su día a día y es muy productiva con su día, no es aquella que se llena el día de cosas por hacer, sino aquella que es capaz de hacer las cosas que tiene que hacer, incluso en el mínimo tiempo posible, pero sobre todo con el menor estrés posible. Claro. Esa es la cosa que a mí más me interesa. Hace poco me preguntaban, ¿qué tienes tú en mente cuando empiezas el día que tú te dices, si respeto esto, el día acabará bien sí o sí? Y yo lo que le dije fue, no estresarme. Totalmente. Y es que vivimos en una sociedad donde el estrés es la norma, cuando Totalmente. debería ser al revés. Totalmente. Está, para mi gusto, demasiado normalizado, demasiado mitificado y me parece que es un concepto de la épica nuevo del siglo XXI. Totalmente. Yo no lo, a mí no me gusta, ni lo comparto, ni lo quisiera, ni lo querría para gente que yo quiero. ¿De Claro. acuerdo? Y por desgracia, el problema de estas mujeres no es que solamente estén ocupadas en cosas digamos, para su propio desarrollo personal, no. Muchas veces se olvidan de ellas por ocuparse de sus hijos, de sus trabajos, de sus tareas del hogar, de sus maridos, de sus padres, de un montón de tareas menos de sí mismas. ¿Cómo puede hacer una mujer que está en esta situación o qué consejo le das tú a una mujer que está en esa situación para salir de ahí y que no se olvide de sí misma por ocuparse de las demás tareas de su día a día? Lo primero de todo es negarse a dar lo que no se puede dar, aunque estén muy acostumbradas a darlo. En segundo lugar, rechazar todo perfeccionismo. Y en tercer lugar, pues una vez respetado el primero y el segundo, decir, mira, yo puedo hasta aquí. A partir de aquí, hostias, es que necesito ayuda, necesito repartirme esto, porque también soy persona, yo era un ser humano antes de ser madre y también necesito un espacio para no caerme. O sea, es que yo lo he visto muchas veces, ¿no? Madres que se entregan tanto a la maternidad, como también tiene que ser, pero Sí, sí. que se olvidan completamente de ellas mismas. Y luego cuando todo se estabiliza un poquito más y de repente todo adquiere un tono más rutinario, más ordinario, pues se dan la vuelta, se giran hacia ellas mismas y se dan cuenta de que llevan bastante tiempo abandonadas, ¿no? Y que les han pasado cosas muy fuertes, muy nuevas, como es la maternidad. Yo soy padre de dos hijos, te cambia la vida, pero a todos los niveles. Y son cambios que conviene estar presente mientras suceden, para que no te quede nada pendiente por integrar, por analizar, por ver, por trabajar. Y muchas madres se encuentran con que pasa demasiado tiempo y no han hecho ese trabajo porque no han podido, porque tienen muchas horas o porque simplemente han creído que lo que les tocaba hacer era aguantarse de alguna forma. Y yo creo que hay Totalmente. formas mejores de plantearlo, seguro. Muchas mujeres a las que ayudo, que son de este perfil que estamos hablando ahora, viven literalmente como en piloto automático, lo que hemos hablado, haciendo cosas por y para los demás. Uh -huh. Y no se paran a pensar realmente en cómo se sienten hasta que tocan fondo, cuando dicen, jolines, qué ha pasado con mi vida? Que yo no soy la persona que era hace 5, hace 10 años, hace 15 años. Por desgracia, muchas mujeres se dan cuenta, pues cuando tienen 50, 55, que bueno, es importante darse cuenta, pero cuanto antes te des cuenta, mejor. Entonces mi pregunta, ¿qué puede hacer una mujer o una persona, que también, hombres también los hay, para darse cuenta de que tiene que cambiar, de que las cosas no van bien antes de llegar a ese límite de tocar fondo de es que, Joan, es que David, ya no puedo más, porque es importante darse cuenta antes y cómo podemos hacer. Primero de todo, yo lo que aconsejo siempre es redefinir qué es el egoísmo y en qué nivel es bueno y en qué nivel es malo, y separarlo pues, del término de egotismo o egocentrismo. Toda persona necesita un grado de egoísmo, que es ese espacio donde
tú miras por ti, sobre todo también porque tienes ganas de poder seguir estando bien para poder seguir dando. Entonces ya es una cuestión de interés comunal, incluso cuando una madre dice, pues yo a partir de ahora quiero mi tiempo, ostras, que es que si no, yo no sé cómo voy a terminar, que a lo mejor os mando al carajo a todos en cualquier momento, me harto y digo, ahí os quedáis, no puedo más. Pero es que lo primerísimo que hay que hacer es guardar espacio para que eso pueda suceder. Yo repito, yo he sido padre y además he sido de estos padres que me he metido mucho en la crianza y en el cuidado de mis hijos. O sea, yo he pasado centenares de noches con mis hijos en brazos, acunándolos y tal, y porque me gusta, porque yo no quería perderme esa parte de la paternidad. Eran cosas que a mí me apetecía vivir y yo me ofrecí de siempre, aunque estuviese trabajando en jornada completa o lo que sea. Y aún así, entiendo la tentación de que son las 9 de la noche, el niño se va a dormir y dices, me meto en la cama, ¿me entiendes? Y ya acabó el Sí, sí. día. Tiene que haber un rato, aunque sean 20, 30 minutos, donde uno se queda solo, en silencio y reflexiona. Porque si no, como tú bien dices, el tocar fondo puede estar mucho más cerca de lo que nos creemos. Y cuando se llega ahí, se tienen que hacer una cantidad de cosas para solventarlo que no sería necesario hacer si poco a poco nos fuéramos dando cuenta de en qué punto estamos de esa quemazón espiritual o mental, si lo queremos llamar así. Y ahí Totalmente. las medidas a tomar pues serían mucho menos agresivas, ¿no? Y aquí sí que es importante ser muy humano, muy humilde, muy honesto, acercarse a tu pareja, o si no la tienes y eres madre soltera, acercarse a algún familiar, a algún amigo incluso y decirle, oye, a ti te sabe muy mal guardarme al niño una hora y tú coges y te vas a dar un paseíto y piensas sobre la vida. Todo esto se puede hacer. O sea, realmente quien diga que esto no se puede hacer o ha vivido una maternidad, una paternidad absolutamente aberrante, totalmente distinta a la que yo he vivido. Y yo soy padre de mi primer hijo, por ejemplo, para dormir era la leche. Empezó a dormir las noches enteras allá por los 7 años, 7, 8 años. Sí, Y sí. yo era el que me levantaba cada noche porque pensaba, este, es que soy su padre, también tengo que ir yo, tengo que hacerlo. Además, yo quiero darle también ese consuelo, quiero estrechar el lazo también en estos puntos. Y aún así, yo siempre he procurado buscar, darle prioridad a ese ratito solo donde te paras y piensas un poquito en tu vida, en qué cosas están mal y se pueden quizá mejorar o por lo menos aliviar un poquito. Y son estas cosas las que realmente ayudan y hacen que esto se pase mucho mejor y que se permita vivir plenamente para mí lo más maravilloso que puede experimentar un ser humano en esta vida, que es el amor por tus hijos y esa experiencia de ser padre o de ser madre. Claro. El principal problema de esto, como cuando tú has dicho, ¿no? Le dejo a mi pareja, le dejo a mi familiar o le dejo a un amigo o una amiga mi hijo media hora. El problema es que muchas personas, lo que tú has dicho al principio, piensan que son egoístas y que están descuidando de sus hijos por cuidar un poquito de tiempo, que no es irte una semana por ahí olvidándote de tus hijos completamente, es que es 30 minutos al día, 20 minutos al día para pensar un poco en tu vida, que a fin de cuentas tú eres la persona más importante de tu vida, que si tú no estás por mucho que quieras a tus hijos, pues ¿qué va a pasar con tus hijos si tú te descuidas de ti? Yo aquí en mi despacho he tenido muchas parejas primerizas que son padres y la verdad es que es alucinante la cantidad de cosas que se dan por sentadas, ¿no? Y la cantidad de tareas que una de las dos partes, sobre todo la mujer, suele asumir. Y yo digo, pues, ¿por qué no se lo pides? Muchas veces dicen cosas como, bueno, no tendría que pedírselo, lo tendría que ofrecerse él. Él dice, es que yo voy y luego me dicen que no lo hago bien. Entonces hay una de tonterías realmente. Estas son chorradas que se podrían arreglar muy fácilmente con unas técnicas de comunicación adecuadas, donde la mujer no se siente mal por pedir ayuda, el hombre ofrece la mejor disposición posible para ayudar, intenta participar desde el día y minuto uno de la vida del hijo y comparten cómo tiene que ser esa maternidad. Pero es que aquí lo importante también es pensar qué versión estoy ofreciendo, porque si por estar el 100% del tiempo con mi hijo yo voy a empezar a decaer, hay que pensar en qué le estoy entregando realmente, qué versión de su madre o de su padre le estoy entregando. Oye, ¿no sería mejor, no sé, dejárselo a la abuela, que también tiene derecho, ¿no?, a participar de la crianza de la criatura, y tú irte a tomar un café con amigas, o irte, yo qué sé, lo que te dé la gana, ¿no? Y vuelves y estás mejor,
Claro, Eso es para mí una jugada inteligente. Vamos, chicos, somos seres humanos, no somos perfectos, no somos inagotables, somos falibles. El no dormir bien nos sienta muy mal. El sentir que el cuerpo nos ha cambiado también nos sienta rematadamente mal. Estas obligaciones nuevas pueden llegar a ser demasiadas. No saber realmente cómo hacer que un niño esté mejor, ¿no? Que a veces pasa. Yo recuerdo la primera vez que mi hijo lloraba y yo alguna vez es que lloraba con él de pena porque decía, me cagas, qué inútil soy que no sé hacer que mi hijo pare de llorar. Pero es que nadie nace enseñado. Hay que bajar un par de escalones en esa presión e instalarse en el escalón de la máxima humildad posible, de la máxima humanidad posible y funcionar siempre desde ese punto de vista. Porque el otro es que no es nuestro, no podemos vivir ahí de ninguna manera. totalmente. Ya has dicho una cosa muy interesante, es que somos seres humanos y no somos perfectos, ni tenemos que pretender serlo, ni pasa absolutamente nada porque no seamos perfectos. Es que la perfección para mí, siempre lo digo, es el primer enemigo del avance y el primer amigo del fracaso, en cualquier aspecto de nuestra vida. Siempre que queramos hacer las cosas perfectas, es imposible mantener eso a lo largo del tiempo. Absolutamente. Vamos a fracasar siempre. Ha habido Totalmente. algo perfecto. Yo en mi libro es que le dedico un capítulo entero al tema del perfeccionismo. Es que alguien ha visto alguna vez algo completamente perfecto. Yo creo que no nos gustaría. O sea, en mi libro incluso cito a uno de mis pintores favoritos, que es Egon Schiele, ¿no? Que tenía una línea temblorosa. Él, por ejemplo, cogía, en lugar de coger el pincel o el lápiz así, ¿vale? Lo solía coger así. Y eso hacía que la línea fuese un poquito Claro. más temblorosa. Y lo que hacía con eso era darle una humanidad brutal al cuadro. Líneas rectas las hacen los ordenadores. Los seres humanos no. No. Totalmente. Y si de repente encontrásemos, es que ¿cómo lo viviríamos con eso? Tú imagínate que tuvieras una pareja absolutamente perfecta. ¿Cómo vives con eso? Imposible. Es que no dan ganas ni de hablar, ¿no? En plan, voy a decir cualquier tontería. O un jefe que es perfecto. Tú estarías ahí pensando, cualquier cosa que haga será Claro. juzgada y seré yo el vilipendiado aquí, porque está claro que yo no llego al perfeccionismo, porque nadie llega. Nadie llega. Messi también falla penaltis, Jordan también fallaba tiros finales, Schumacher no ganó todos los premios de Fórmula 1 a los que se presentó, creo que Brad Pitt aún no ha ganado un Oscar, pues Claro. asumamos que no nos pertenece a nosotros todo esto de la perfección y vivamos bien dentro de nuestra imperfección. Y está bien ahí porque es humana. Y a mí lo que me gusta es lo humano, no lo perfecto de ninguna manera. Así es. Más de acuerdo y imposible. También me llegan, en este caso, cuando mujeres que tocan fondo, que tienen su autoestima, su autoconfianza, literalmente por los suelos. Ni confían en ellas, no se ven bien, no se sienten bien, todo está mal para ellas, ¿vale? Y muchas piensan que simplemente con perder peso, con perder grasa, con reducir tallas del pantalón, van a conseguir que esa confianza en sí misma suba, que tengan mejor autoestima y yo realmente no estoy de acuerdo no estoy nada de acuerdo con eso, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer una persona aparte de cuidar su alimentación y su actividad física? Que es evidente que tenemos que hacerlo, ¿vale? Para aumentar esa confianza, para aumentar esa autoestima. ¿Qué más allá de eso debe de hacer una persona para conseguir eso? La cuestión de la autoconfianza se basa en los actos de confianza, no en una imagen o en una idealización única. O sea, qué cosas haces de las que te sientes orgullosa de ti y cuáles Claro. son las razones y las motivaciones y la intencionalidad detrás de los actos. Porque obviamente si yo, que no digo que sea el caso, pero si yo quisiese adelgazar y marcarme los abdominales y estar súper definido para buscar la aprobación de los demás, eso no repercutiría en mi autoconfianza, ni mucho menos. Totalmente. Ahora bien, si yo lo hago porque, oye, porque a mí lo que me gustaba era comer bien y hacer ejercicio porque me hace sentir mejor conmigo mismo y porque creo que es algo que me hace bien a mí, independientemente de lo que piensan los demás. Ok, cuando una persona, en este caso, acepta su humanidad y humildemente vive acorde a eso, y cuando tiene que pedir ayuda la pide, y de repente ve que los demás responden, todos esos son actos que repercuten en el nivel de autoestima y autoconfianza, porque sabes que estás haciendo cosas que son buenas para ti, cuando te cuidas, en definitiva, cuando haces cosas de las que te sientes orgulloso y sobre todo cuando no haces nada de lo que no te enorgulleces. En ese contexto,
La autoconfianza y la autoestima, que están absolutamente unidas, pegadísimas, tanto que para mí son casi sinónimos, si no es que no lo son por Mm. completo, suceden, pero como un efecto colateral. Yo hasta ahora he podido explicar con no demasiada dificultad las cuestiones de la baja autoconfianza y baja autoestima de las personas que me han contado su historia. Todo me cuadra. Lo que busco simplemente es qué actos provocan esta baja autoestima y baja autoconfianza. Y siempre los encontramos, ¿eh? Siempre. Así es. Siempre son explicables. Por lo tanto, la parte buena de esto es que se puede revertir actitudinalmente. Eso es una muy buena noticia. Quiere decir que solo estás a un número determinado, a un paquete de acciones X de empezar a recuperar esa autoconfianza y autoestima. Que no es rápido completarla, ¿vale? Pero sí que es muy rápido los primeros beneficios, las primeras ganancias de autoestima y autoconfianza. Solo estás a realmente pocos actos de autoconfianza o autoestima y a pocos de intentar no repetir ninguno que te la quite. Hay algo que me está gustando mucho de esta respuesta que estás teniendo, que es el hecho que estás todo el rato hablando de actos, acciones, Claro. es decir, del proceso, no simplemente del resultado. Cuando tenga una talla 36 y una talla 38 voy a estar genial. No, son las acciones que tú haces, que repites a lo largo del tiempo, las que van a hacer que tú estés bien o que tú estés mal, porque son las acciones las que determinan, digamos, tu comportamiento y tu actitud. Sí, es que además hay formas de conseguir una talla 36-38. Sí, yo consigo Así una es. talla 36-38 matándome de hambre, no quedando jamás, no socializando nunca alrededor de un zumo de naranja o ¿por qué no? De una pizza, cosas, Claro, ostras, es que son cosas bonitas también de la vida. Si lo hago a base de no tener eso, yo no te creo que me mueres. vaya a caer muy bien luego mi talla. A lo mejor la odio mi talla 36-38. Mira, esto no lo sabe mucha gente, pero yo competía ya por mis 24 o 25 años, competí un par de años o tres en culturismo. Entonces, las dietas y los planes de ejercicio, pero sobre todo las dietas que teníamos que conseguir para estar muy presentables el día de la competición, debajo de los focos, con ese bañador de competición, ¿verdad? Que no hay muchos de tela, pues había que salir muy pelado. Yo al final de mis 3 competiciones, de mis 3 años compitiendo, es que me veía las fotos y yo odiaba lo que significaba ese cuerpo, porque no podía dejar de pensar en lo que yo podía hacer con ese cuerpo, que no era gran cosa. Me llamaban mis amigos el fin de semana y decían, "Ah, no voy, no, estoy muerto, chacho, ¿dónde quieres ir? No, vamos a ir a dar una vuelta y una excursión por no sé dónde, que va, que va, que va. No, no, no puedo, eso sería ejercicio, no puedo salirme de mi plan. O vamos a ir a cenar una pizza. Y yo, no, no, ¿cómo que me enfadaba, no? ¿Cómo me invitas a una pizza? ¿No sabes que estoy compitiendo? Y yo Sí, llegué sí. a ver eso y decía, yo no quiero esto. Yo quiero un cuerpo con el que me sienta fuerte, en el que también entren toda una otra serie de actividades buenas también para mí, ociosas, ¿no? Voy al cine, comerme unas puñeteras palomitas y que sobre todo haga que el cuerpo cuando lo vea diga, guau, es que este cuerpo me gusta porque con este cuerpo puedo hacer un montón de cosas también. Y se vive muy bien en este cuerpo. Cuando llegue, cuando tenga ese aspecto, seré feliz. Esto yo lo he visto caer cientos de veces. Millones. Porque es disfrutar del proceso y en el proceso puede entrar, como tú bien dices, comerte una pizza, comerte una hamburguesa, ver una película en Netflix tumbada en el sofá y no pasa absolutamente nada. Y es que es encontrar esa flexibilidad. Volvemos un poco al hecho de no tienes que hacer las cosas perfectas para conseguir un resultado. Si haces las cosas perfectas para conseguir un resultado a costa de tu vida, pues entonces tienes un problema grande porque no estás solucionando nada. Como lo que hablábamos al principio, si para conseguir esto tengo que hacer esto, no lo quiero. Claro. Y algo de lo que tú hablas mucho en tus redes sociales es el hecho de los valores. Ya lo has comentado también antes un poco al principio, ¿vale? Que eres una persona con unos valores muy, muy claros. Me gustaría que tú dijeras, desde tu punto de vista, evidentemente, cuáles crees que son los valores imprescindibles que debería tener una persona o cuáles son los valores que no debería tener una persona. Mira, yo aquí, aunque no sea quizá un valor como tal, en el plano más teórico posible, yo considero que una persona tendría que tener en alguna parte muy prioritaria el valor de la felicidad, ¿vale? Pensar mucho más en ella. A la hora de tomar una decisión, de afrontar una situación o a la hora de actuar, pensar siempre en
esto me va a hacer más feliz o esto me va a quitar parte de mi felicidad o esto a lo mejor para mí es neutral, pero va a hacer que una persona que yo quiero pierda felicidad, lo cual me hará infeliz a mí, etcétera, etcétera. Esto creo que tendría que ser algo que de alguna forma estuviese por ahí. O sea, no nos pongamos técnicos y chicos, poned la felicidad en vuestra escala de valores lo más alto que se pueda. Luego para mí la bondad, obviamente. O sea, yo quiero vivir en un mundo bueno, bondadoso, porque creo que sería sin duda alguna un mundo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y luego, obviamente, el valor de la fortaleza para mí es imprescindible, porque es un valor que permite ejercer virtuosamente los valores. Que aquí más que una cuestión de valores es una cuestión de virtud. O sea, yo puedo, pues, si pienso en los valores está muy claro, pero a la hora de defenderlos y a la hora de vivir en base a ellos, yo lo que me convierto es una persona que ejerce virtudes, no valores. Y eso me convierte en una persona virtuosa. Y eso me prepara para una vida feliz, con sentido, con significado. Y me alejo de ese vacío existencial y de esa sensación de que tanto da una cosa que otra, que eso nunca, nunca termina bien. Y estés hablando de felicidad, que igual alguna persona lo malinterpreta, de los que nos están escuchando, no quiere decir que toda nuestra vida o todos nuestros momentos de nuestra vida tengan que ser felices, ¿sí? O que todo sea una alegría inmensa. No se trata de diferenciar o no se trata de comparar alegría siempre con en busca de la felicidad, podríamos decir. Es algo que muchas personas confunden muchas veces. Por eso al principio te he dicho lo del libro, de la definición, que es que si felicidad es igual a alegría, estamos jodidos. Con Claro, perdón, porque yo soy un ser humano y yo también quiero experimentar las emociones típicamente humanas. O sea, yo, por supuesto que tengo días que a lo mejor me pongo, recuerdo algo y me entra un poco la tristeza, o no sé, es que tengo que decirte que cuando mi hija está enferma yo estoy alegre y que esa alegría es felicidad, estamos mal. O que claro. es que si aceptamos la premisa de que la felicidad es igual a alegría, estamos diciendo que, uno, cuando yo esté enfadado o esté triste, significará que ya no soy feliz y significará que siempre que yo esté alegre, seré feliz también. Entonces, yo recuerdo claramente, David, en mis épocas más infelices, que de repente los viernes venían mis amigos a casa, éramos muy jóvenes y nos pedíamos dos pizzas, mirábamos el fútbol y jugábamos a videojuegos. Y yo me reía, no te puedes imaginar cuánto me reía. Pero yo no podía, si alguien me hubiese preguntado en ese momento, para Joan, ¿eres una persona feliz? Pero he dicho, no, pero me estoy riendo, ¿qué quiero? Que llore. Entonces, por eso la definición esta falla fácilmente. Hay muchas personas que se ríen y que tienen alegría a ratos bastante grandes y no se declararían felices. Y hay personas que son de un carácter serio. Yo, por ejemplo, soy una persona seria, introvertida. A mí los ruidos grandes, la gente histriónica, no me satura un poco. Y cualquiera que me ve me dice, este tío no es la alegría de la huerta, no lo soy. Pero soy una persona absolutamente feliz. Digamos que las emociones, los estados emocionales, los experimento por debajo de mi estado general del ser, que es feliz todo el tiempo. Yo ya he experimentado cosas graves desde que alcancé mi felicidad. A mi madre, por ejemplo, le dio un infarto hace cuestión de 2 meses, ¿no? Y en ese momento, en esa preocupación brutal, había miedo y había pena por pensar que mi madre se podía morir de camino al hospital. Y yo en ese momento incluso reflexionaba de camino ahí y pensaba, hostias, esto es mucho. Y me acordé de lo que yo siempre digo, ¿no? Porque para mí era una oportunidad de pensar, esta situación es realmente grave, a ver qué sientes en tu interior por encima de los estados emocionales. Y yo seguía teniendo esa paz interior. La verdad que las personas que nos estéis viendo, que nos estéis escuchando, yo retrocedería al vídeo y escucharía todo esto, estos últimos minutos, porque la verdad que ha sido un aporte de valor brutal de realmente saber lo que es la felicidad y lo que no es la felicidad, que eso también es súper importante. Y ya finalizando la entrevista, nada, simplemente quedan tres preguntas rápidas. La Dale. primera de ellas es que siempre les digo a las personas que vienen aquí, ¿qué te gustaría que se llevasen a modo de consejo las personas de esta entrevista? Que se llevasen de ti. Bueno, a mí lo que más me interesa es que no haya gente que se haya rendido antes de tiempo. ¿Entiendes? Por eso el libro se llama así. Nunca no renuncies a ser feliz, nunca renuncies. O sea, sigue intentándolo, porque una vida donde uno no se da
por vencido, por derrotado, y en la que tú te ves luchando por el máximo bien posible que puede experimentar un ser humano, que es la felicidad. Porque es así. Aristóteles en Ética Nicómaco lo decía clarísimamente, es que la felicidad es un bien perfecto en sí mismo porque no busca otra cosa. O sea, nadie quiere ser feliz para conseguir más dinero. Es al revés. Dinero para ser más feliz. ¿Por qué quieres tener pareja? Pues mira, pues porque sí, no, porque crees que vas a ser más feliz teniéndola, Claro. etcétera, etcétera. Todo apunta a la felicidad. Entonces, rendirse a la felicidad, a la infelicidad, o sea, declararse ya infeliz y que nunca vas a ser feliz en toda la vida es un asunto muy serio y que yo me lo tomaría con mucho cuidado porque se está renunciando al máximo bien. Y no sé cómo sería, llegado el momento, David, llegar al final de nuestra vida y mirar hacia atrás y decir, he sido un infeliz toda mi vida. Y cómo sería decir, mira, no he conseguido esa felicidad, pero que me quite lo bailado. Yo lo he intentado con todo lo que tenía, todo el tiempo, no me he rendido nunca. Totalmente, y es algo que a mí también estoy siempre intentando eso, que la gente no se conforme, porque conformarte con una situación que no te gusta es ya estar tomando esa decisión. Me conformo Exacto. y no Exacto. consigo lo que quiero. Y tú confórmate cuando tengas aquello que te llena. Es como si yo voy a un restaurante dispuesto a llenar la tripa y después de los entrantes, con un hambre, digo, bueno, ya está, me conformo. No te conformas. Algo más hay ahí. Totalmente. Vale, la siguiente pregunta es que me gustaría que me recomendases a alguien que pueda ayudar a las personas que nos están escuchando, que digas, pues yo creo que si viene aquí puede ayudar a las personas que te escuchan. Me vas a poner Alejandro Dolina. Será Vale. difícil, creo. Vale. Pero si lo consigues, yo te invito a algo cuando te vea. Alejandro, Le escribiré, le escribiré. maravilloso. Genial. Y pues entonces ya la última pregunta, ¿vale? Es que quiero que pongas o que digas las redes sociales en las que estás, dónde te pueden encontrar, si trabajas de manera presencial, si trabajas de manera online. Por oye, si a alguien que le ha gustado tu entrevista, si le ha gustado la forma en la que te expresas y cree que le puedes ayudar, para que pueda contactar contigo. Cuéntanos. Todas mis redes sociales son @joangallardo.es o si ponen Joan Gallardo en Google les aparecerán todas las redes sociales. Y yo sí, yo sobre todo trabajo con videollamada a través de esta maravillosa aplicación de Zoom. Y luego tengo también una academia digital donde intento también dar cabida a las personas que quieren trabajar conmigo, pero que no tienen sitio en mi mentoría, que la verdad es que sí que suele estar siempre bastante saturada. Pero sobre todo que sepan que yo hago un trabajo divulgativo muy fuerte porque yo lo que quiero es hacer mi aportación. No, como decía Wayne Dyer, no morirme con la música dentro de mí y sacar todo lo que tengo mientras pueda. Totalmente, pues esto lo dejaremos en la descripción para que todas las personas que puedan vernos te sigan, te pregunten todo lo que quieran y la verdad que Joan, ha sido un auténtico placer para mí, ya te lo he dicho antes al principio, antes de empezar, es un honor tremendo tenerte aquí y ha sido un auténtico placer pasar este rato contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo Gracias, gigante. gracias a ti, David. Te prometo que he disfrutado mucho la entrevista. De verdad que sí. Te lo agradezco un montón. Un abrazo para todo el mundo. Chao.